El aire aquí arriba corta. Estás de pie en la cubierta, con las manos aferradas a la barandilla de metal, mientras el barco se abre paso a través del Golfo de Alaska. El viento golpea tu rostro con una fuerza constante, cargado de una humedad gélida que cala hasta los huesos. Escuchas el crujido rítmico del casco contra el agua, un sonido sordo que vibra bajo tus botas. El horizonte se extiende frente a ti, una línea gris que se confunde con el cielo encapotado. El movimiento del barco es errático. Cada ola levanta la proa y la deja caer con un impacto seco. No hay tierra a la vista, solo el movimiento incesante de las corrientes. El capitán camina hacia la borda, sus pasos resuenan sobre la madera húmeda. Se detiene, fija la mirada hacia adelante y levanta un brazo. El viento silba entre los cables del mástil. La tensión en el aire aumenta. Algo ocurre a pocos metros de distancia. El agua cambia de ritmo. El barco se inclina ligeramente, ajustándose a una nueva presión bajo la quilla. Estás a punto de ver cómo el océano se niega a mezclarse. El capitán extiende el brazo. Su dedo índice apunta con firmeza hacia el confín del mundo. Sigues la dirección de su mano. Allí donde el cielo se funde con el agua, la línea del horizonte parece romperse. No es un espejismo, es una fractura física. El mar se parte en dos mitades exactas. A la izquierda, la superficie se vuelve un abismo de un azul tan profundo que parece absorber la luz. A la derecha, el agua se transforma en un turquesa lechoso, denso y opaco. El barco avanza hacia ese punto de encuentro. El silencio se apodera de la cubierta, roto solo por el choque del agua contra el acero. Tus ojos intentan procesar la imagen. Una frontera perfecta, una costura blanca de espuma que separa ambos reinos. La inmensidad del océano se revela como una batalla. El capitán baja el brazo, pero su mirada sigue fija en la divisoria. Sientes un escalofrío al notar que el barco navega sobre un campo de fuerzas. La inmensidad del horizonte ya no es un espacio vacío, es un escenario donde dos naturalezas distintas chocan de frente. Observa el lado izquierdo. El agua es un abismo de color azul oscuro, casi negro. La luz del sol apenas penetra unos centímetros antes de ser devorada por la profundidad. Es una masa líquida densa, pesada, que parece moverse con una lentitud calculada. Ahora, desplaza la mirada hacia la derecha. El cambio es radical. El agua se torna de un tono turquesa lechoso, una mezcla densa y opaca cargada de sedimentos glaciales. Aquí, el agua no es transparente. Está saturada de partículas finas, rocas pulverizadas y minerales que le otorgan esa textura densa, casi sólida al tacto visual. El contraste es absoluto. Mientras el azul oscuro sugiere una profundidad infinita y gélida, el turquesa lechoso revela la presencia tangible de la tierra erosionada por el hielo. No hay transición gradual. La línea que separa ambos tonos es cortante. Una cicatriz de color que divide la superficie del golfo. Mira ahora justo en la unión de ambos mundos. Una línea de espuma blanca traza una frontera perfecta, una costura de burbujas que se extiende hasta donde alcanza la vista. No es un efecto visual ni un juego de luces sobre la superficie. Es una colisión física real. La espuma burbujea y se agita, marcando el punto exacto donde las dos masas de agua se empujan con una fuerza inmensa. Observa cómo la espuma se acumula en el borde, atrapada en el roce constante de las corrientes. Cada burbuja que explota libera un sonido siseante, un recordatorio de que bajo esa línea el agua está bajo una presión extrema. No hay una transición suave, no hay una zona de mezcla. La espuma actúa como una pared, un muro de aire y agua que impide que el azul profundo y el turquesa lechoso se toquen directamente. Es la física en su estado más puro. La materia se niega a ceder. La espuma se desplaza, se estira y se rompe, pero siempre vuelve a formarse, manteniendo la separación. El barco corta esa línea, y por un instante la espuma se abre, pero inmediatamente se cierra tras la estela del motor. Es una lucha de densidades, que se manifiesta en la superficie como una cicatriz blanca. La espuma no es solo un residuo, es la evidencia visible de que dos fuerzas colosales están chocando. Entiende lo que ocurre bajo la superficie. El agua que proviene del glaciar no es agua pura,
Es un fluido cargado de sedimentos. Arrastra consigo partículas microscópicas de roca pulverizada, limo y minerales extraídos de las montañas durante siglos. Este material le confiere una densidad distinta, un peso específico que la diferencia del agua oceánica. Por otro lado, el océano abierto es una solución de salinidad extrema. La sal disuelta aumenta la densidad del agua marina, convirtiéndola en un medio pesado y compacto. Cuando estas dos masas se encuentran, no solo chocan volúmenes de líquido, chocan composiciones químicas opuestas. El agua glacial, más ligera por su baja salinidad, intenta mantenerse en la superficie, mientras que el agua salada, más densa, se hunde y empuja desde abajo. Esta diferencia de peso molecular crea una barrera de flotabilidad. Los sedimentos actúan como un lastre físico que impide la difusión inmediata. Es una batalla de pesos. La salinidad del océano actúa como un muro invisible que rechaza la intrusión de los minerales glaciales. Cada partícula de roca en suspensión choca contra las moléculas de sal, rebotando en un baile microscópico que mantiene la separación. La física de fluidos dicta que, sin una agitación mecánica violenta, estas dos aguas mantendrán su identidad química por separado. Observa ahora el movimiento lateral de estas masas. Las corrientes no se detienen, se deslizan una contra la otra con una potencia arrolladora. Imagina dos trenes de carga masivos, cada uno compuesto por millones de toneladas de agua, moviéndose en direcciones opuestas a toda velocidad. Se rozan, se palpan, se presionan lateralmente, pero no se descarrilan. El roce es constante, violento y preciso. La energía cinética de este encuentro es inmensa, pero se manifiesta en un flujo paralelo que desafía la lógica de la mezcla. No hay un impacto frontal que disperse el agua. Hay una fricción lateral que mantiene a cada masa en su carril. El agua glacial, con su carga de sedimentos, se desliza como acero sobre acero contra la salinidad del océano abierto. Es una danza de proporciones titánicas donde la velocidad de las corrientes actúa como un riel invisible. La magnitud del movimiento es tal que el sonido del agua al rozarse parece un zumbido sordo, una vibración que recorre el casco del barco. En la cubierta, el bullicio habitual se apaga. Los marineros interrumpen sus tareas y se acercan a la borda. Ninguno habla. Sus miradas se clavan en la línea donde el azul profundo se encuentra con el turquesa lechoso. Observan cómo el agua se desliza, manteniendo esa frontera imposible que desafía cualquier lógica cotidiana. Sus rostros, curtidos por años de navegación, muestran una expresión de respeto absoluto. No es miedo, es la comprensión silenciosa de quienes saben que están ante una fuerza que no pueden controlar ni alterar. Un marinero apoya las manos sobre la barandilla. Sus nudillos se tensan al ver la espuma blanca que marca el límite. Otro, con la mirada fija en el horizonte, retira su gorra y la sostiene contra el pecho. El capitán, a unos pasos de distancia, permanece inmóvil, con los ojos entrecerrados, analizando la corriente sin emitir una sola orden. En este momento, la tripulación se convierte en un grupo de testigos silenciosos. El fenómeno les obliga a detenerse, a observar y a reconocer la escala de lo que ocurre bajo sus pies. No hay gritos, no hay maniobras de emergencia, solo una pausa colectiva que llena el espacio entre el barco y el mar. El respeto que emana de su quietud es la respuesta humana más honesta. El capitán hace una señal breve con la mano. El timonel responde de inmediato, girando la rueda de gobierno con firmeza. El barco comienza a virar, abandonando la línea divisoria que nos mantuvo en vilo. La proa se aleja del Golfo de Alaska, apuntando hacia el sur, hacia lo desconocido. Sientes cómo la vibración del motor cambia de tono, volviéndose más constante y profunda a medida que ganamos velocidad en mar abierto. Las olas, que antes se deslizaban en paralelo, ahora golpean el casco con un ritmo distinto, más rítmico y decidido. Dejamos atrás la frontera de colores para adentrarnos en una extensión de agua uniforme. La tripulación vuelve a sus puestos, pero el ambiente ha cambiado. Hay un murmullo constante, un intercambio de miradas que delata una creciente inquietud. El mapa sobre la mesa de navegación parece ahora un territorio lleno de promesas y peligros.
Cada milla que recorremos nos aleja de la seguridad de lo conocido. La curiosidad se instala en el puente de mando. Los marineros revisan los instrumentos, ajustan las velas y observan el horizonte con una atención renovada. El barco corta las olas, avanzando con determinación hacia el sur, mientras todos a bordo se preguntan qué nuevos desafíos pondrán a prueba nuestra resistencia. El horizonte cambia. La luz dorada que nos acompañaba se desvanece, devorada por una masa de nubes grises que descienden hasta tocar el agua. El aire se vuelve pesado, cargado de una humedad gélida que se pega a la piel. Estamos entrando en las proximidades del Cabo de Hornos. El sol ya no ilumina el camino. El cielo se ha cerrado como una tapa de plomo, dejando solo una franja de luz mortecina en el límite del mundo. El capitán abandona su posición habitual y se acerca al barómetro. La aguja oscila con nerviosismo, marcando una caída brusca en la presión. La calma absoluta que reinaba en el norte ha sido reemplazada por una quietud antinatural, una pausa tensa antes de la tormenta. El viento ha dejado de soplar de forma constante y ahora se manifiesta en ráfagas cortas que golpean los costados del barco con un sonido sordo. Los marineros se mueven con mayor rapidez, asegurando los cabos y cerrando las escotillas. La visibilidad disminuye minuto a minuto. El mar, antes azul, se ha tornado de un gris metálico, casi opaco. Sientes una presión en los oídos, un zumbido sordo que sube desde las profundidades. El silencio se rompe con un golpe seco bajo la quilla. El Atlántico y el Pacífico se encuentran. Aquí no hay líneas suaves ni fronteras dibujadas con calma. El agua comienza a retorcerse, formando remolinos. El barco se inclina bruscamente a babor. Luego corrige su rumbo con un tirón violento. El timonel lucha contra el volante, sus nudillos blancos por la presión. Las corrientes chocan frontalmente. El mar se convierte en un escenario de fuerzas opuestas que se empujan, se elevan y se desploman. El casco vibra, transmitiendo el impacto de las masas de agua. Los marineros se sujetan a las barandillas. El barco ya no navega, es arrastrado por la fricción de dos mundos. La tensión en el aire es eléctrica. El agua golpea el costado con fuerza y el sonido del metal crujiendo es el único lenguaje. Una muralla de agua se alza frente a nosotros. La proa apunta al cielo, elevándose metros sobre el nivel del mar mientras la nave lucha por ganar altura. El tiempo se detiene en la cresta. Abajo, el abismo turquesa y el negro profundo se funden en una espuma hirviente. El impacto llega como un martillazo. El agua golpea la cubierta con una fuerza brutal, inundando cada rincón. El choque de adrenalina es inmediato. El barco se sacude, perdiendo el equilibrio mientras la masa líquida se desploma sobre nosotros. El peso del océano presiona contra la estructura, obligando a la nave a inclinarse peligrosamente hacia el vacío. Los marineros se aferran a cualquier punto fijo mientras la cubierta desaparece bajo toneladas de agua salada. El estruendo es ensordecedor, una mezcla de aire comprimido y corrientes que chocan sin piedad. La nave se desploma, cayendo al fondo de la ola, sintiendo cómo el agua se agita con una violencia física que hace vibrar los huesos. Estamos atrapados en el centro de esta colisión. El agua retrocede, dejando la cubierta cubierta de espuma, pero el alivio dura poco. Bajo nuestros pies, el casco gime. Es un sonido agudo, metálico, que recorre toda la estructura de proa a popa. La presión de las corrientes opuestas es una prensa hidráulica que aprieta el acero. El metal se retuerce, protestando contra la fuerza invisible que intenta aplastarlo. Escuchamos el crujido constante de los remaches bajo una tensión insoportable. Cada viga de soporte vibra, transmitiendo la fatiga de los materiales a través de la cubierta. El barco se inclina y el chirrido se convierte en un alarido metálico. No es el agua lo que nos amenaza ahora, es la integridad misma de la nave. El acero cede milímetros, lo suficiente para que el agua se filtre por pequeñas grietas. El sonido del metal sufriendo es un recordatorio constante. Estamos atrapados en un tornillo de banco natural. La estructura se arquea, el metal se estira y el crujido se vuelve más profundo, más grave, indicando que el límite de resistencia está a punto de romperse. De repente, el puente de mando se vuelve un caos de luces parpadeantes.
El radar gira en círculos, incapaz de fijar un objetivo, en el agua que cambia de densidad segundo a segundo. Las pantallas de navegación se llenan de estática. Los números bailan sin sentido, perdiendo la referencia de nuestra posición. El capitán golpea el panel de control, pero los sensores de profundidad emiten un pitido agudo y constante, una señal de error que inunda la cabina. La brújula magnética oscila violentamente, girando sobre su eje como si buscara un norte que ya no existe. La tecnología, diseñada para un océano predecible, colapsa ante la realidad de dos masas de agua que se rechazan. Los indicadores de presión se disparan al rojo, la pantalla principal se apaga, dejándonos a ciegas en medio del rugido. Los sistemas de navegación se bloquean, incapaces de procesar la diferencia de salinidad que confunde a los procesadores. El barco queda a la deriva, desconectado de cualquier guía digital. Solo queda el sonido del agua golpeando el casco y el silencio de los instrumentos muertos que confirman nuestra vulnerabilidad total. Bajo la superficie, el comportamiento cambia. Un banco de peces se aproxima a la línea divisoria a gran velocidad. Al llegar al borde donde el agua turquesa choca con el azul profundo, el cardumen se detiene en seco. No es una pausa natural, es un giro brusco. Los peces se dispersan, golpeando sus colas contra el agua en un intento desesperado por retroceder. Ninguno cruza. Se mantienen en el lado de mayor salinidad, nadando en círculos cerrados, evitando tocar la zona de contacto. Observamos cómo se agrupan en una masa compacta, girando como un solo cuerpo para no acercarse a la frontera química. La hostilidad del límite es evidente. Cualquier pez que se desvía y roza la zona de transición se sacude violentamente y regresa al centro de su masa. La vida salvaje reconoce el peligro antes que nosotros. El agua, cargada de sedimentos y minerales, actúa como un muro infranqueable. Los peces se mantienen en su zona, atrapados por la física del entorno, mientras la barrera invisible dicta dónde termina la vida y dónde comienza el abismo. La barrera no es solo visual, es una pared de fuerza. La salinidad extrema y la diferencia de temperatura crean un muro infranqueable, que el barco intenta atravesar. El agua, densa y pesada, empuja contra el casco con una resistencia que hace vibrar toda la estructura. No hay mezcla posible. La termoclina actúa como un bloque sólido, una frontera física que separa los mundos con precisión matemática. El capitán sujeta el timón con firmeza mientras la nave se inclina bruscamente, atrapada en la tensión de dos corrientes que se niegan a ceder. Cada metro avanzado requiere un esfuerzo titánico del motor. El agua turquesa presiona contra el azul profundo, generando una fricción que se siente en la cubierta. Es el punto máximo de la colisión. La física del océano se manifiesta como una muralla invisible que rechaza cualquier intrusión. El barco se detiene momentáneamente, bloqueado por la densidad del agua, mientras la lucha entre los dos mundos alcanza su clímax, convirtiendo el mar en un campo de batalla donde la materia se resiste a ser invadida. La tensión mecánica disminuye. El choque de las corrientes, antes violento, se suaviza hasta convertirse en un roce imperceptible. A nivel microscópico, la realidad es otra. Las moléculas de agua, cargadas de sedimentos y sal, comienzan a filtrarse a través de la frontera. No hay estruendo, solo un intercambio constante y silencioso. Los iones se desplazan, buscando el equilibrio químico que la física exige. Observamos cómo la línea divisoria, antes rígida, se vuelve permeable. Las partículas se deslizan, unas entre otras, uniendo los océanos en un sistema global que conecta todo el planeta. Es un proceso invisible que ocurre en cada milímetro de contacto. La violencia de la superficie da paso a una paz científica y profunda. El agua densa se mezcla con la ligera, disolviendo las diferencias en una danza de átomos. Lo que parecía una muralla infranqueable se revela como un filtro dinámico. La materia se mueve, se ajusta y se integra, demostrando que el océano, en su escala más pequeña, nunca deja de fluir hacia la unidad. El motor ruge con un tono distinto mientras la proa corta la espuma. El barco avanza. Al cruzar la línea, el casco se inclina apenas unos grados hacia babor. Es un movimiento sutil,
una respuesta mecánica inmediata al cambio de densidad del agua bajo la quilla. Sientes el desplazamiento bajo tus pies. La cubierta se asienta con una firmeza diferente. El agua, ahora más ligera, sostiene el peso de la nave con una resistencia menor. El balance cambia. El barco deja atrás la zona de alta salinidad y se desliza hacia el nuevo medio. Las vibraciones en el metal se suavizan, transformándose en un deslizamiento constante y fluido. El agua golpea el costado con un sonido más claro, menos denso. Es un ajuste físico, una transición que recorre toda la estructura del barco. El equilibrio se ha desplazado. La nave encuentra su nueva línea de flotación, marcando el paso definitivo hacia un estado donde el océano sostiene el acero con una nueva y precisa armonía. Bajo la superficie, el caos de las olas se desvanece. Lo que antes parecía una lucha desordenada de corrientes, revela ahora una estructura geométrica perfecta. Los números dictan la posición de cada molécula. La densidad, la presión y la salinidad no chocan al azar, se alinean según leyes físicas inalterables. Observas el agua y comprendes que el desorden es solo una ilusión de la escala humana. Existe un orden matemático riguroso que sostiene el océano. La naturaleza no crea fronteras por capricho, las crea para alcanzar el equilibrio. Esta revelación trae una calma inesperada. La tensión que provocaba la vista de dos mundos enfrentados se disuelve. Ya no ves una barrera hostil, sino un sistema que se autorregula con precisión absoluta. El alivio recorre tu mente al aceptar que, incluso en la colisión más violenta, la materia busca su lugar exacto. El océano no está en guerra consigo mismo, está calculando su propia estabilidad. La complejidad se simplifica ante tus ojos, dejando solo la certeza de un equilibrio que todo lo conecta. El sol desciende. Su disco incandescente toca el filo exacto donde las aguas se encuentran. La luz se quiebra, tiñendo de naranja la espuma que separa ambos mundos. A medida que el astro se oculta, las sombras se alargan sobre la superficie, borrando los detalles y dejando solo el contraste entre el abismo oscuro y el turquesa pálido. La línea divisoria se vuelve un trazo de fuego antes de desaparecer en la penumbra. Quedas frente al vacío. La ciencia insiste en que todo terminará fundiéndose, pero el océano sostiene su lucha. Miras hacia el horizonte ahora sumido en el crepúsculo y surge la duda. ¿Es esta frontera una barrera infranqueable o una puerta hacia lo desconocido? El agua sigue su curso, indiferente a tu pregunta, mientras la noche cierra el telón sobre el último acto de esta colisión eterna.